Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Dayana Alexandra Mesa Boada. Soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil y actualmente me encuentro cursando quinto semestre, en el cual veo una materia que se denomina Neuropsicología del Desarrollo Infantil. Este video tiene el propósito de explicar el proceso de la realización de mi maqueta del sistema nervioso y asimismo explicar el sistema nervioso con sus características, funciones y demás aspectos importantes. Los materiales que utilicé para la elaboración de la maqueta fueron 2 láminas de icopor, foamy de colores, limpiapipas, silicona caliente, papel seda para forrar la base, impresiones donde se encuentran diferentes imágenes para ampliar la información y donde realicé etiquetas para nombrar cada parte del sistema nervioso. Asimismo, utilicé el cierre mágico para hacerlo de manera más didáctica, donde los lóbulos se pueden retirar y volver a poner, igual que la médula espinal. Ahora explicaré paso a paso de cómo realicé mi maqueta del sistema nervioso. En primer paso, realicé el dibujo del cuerpo humano en una lámina de icopor. En segundo paso, corté esta figura humana de la lámina de icopor. En tercer paso, lo realicé en foamy, este dibujo, y en cuarto paso, corté el dibujo que estaba en el foamy del cuerpo humano. En el quinto paso, hice el pegado y forrado del icopor con el foamy. En el sexto paso, dibujé el cerebro completamente en foamy gris. En el séptimo paso, lo que realicé fue los lóbulos en diferentes colores de foamy. En el octavo paso, procedí a pegar cierre mágico por detrás de cada lóbulo para que fuera más didáctico de poder poner y quitar. En el noveno paso, hice el dibujo y cortado de la médula espinal y asimismo la forré en foamy. En el décimo paso, le pegué el cierre mágico para que se pudiera poner y quitar. En el onceavo paso, realicé el cortado de la base de mi maqueta que la realicé en icopor. El doceavo paso, forré la base con papel seda verde. En el siguiente paso, lo que hice fue realizar letra por letra en diferentes colores de foamy para formar el título de mi maqueta, que es Sistema Nervioso. Después, realicé el pegado del título a la base de icopor. Finalmente, realicé el pegado de la figura humana, donde la empecé a estructurar y a darle forma. En el siguiente paso, hice la creación de unos cuadros explicativos que tenían la intención de ampliar la información de este sistema nervioso, el cual contenía una neurona, el cerebro y sus funciones y los hemisferios. En el siguiente paso, forré los cuadrados en foamy escarchado rosado. En el siguiente paso, pegué las imágenes para explicar. En el siguiente paso, realicé el armado y pegado de los diferentes nervios, los cuales lo realicé con limpiapipas, como se puede ver en las imágenes. En el siguiente paso, lo que hice fue, de manera digital, imprimir unas etiquetas para empezar a nombrar las diferentes partes del sistema nervioso. Como se puede ver en la imagen, se ve que dividí el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y nombré cada lóbulo del cerebro. Finalmente, les presento mi producto final. Comenzaremos la explicación del sistema nervioso, pero para ello conoceremos un poco de su historia y de sus orígenes. La historia del estudio nervioso comienza en Grecia desde la antigüedad con filósofos como Hipócrates y Galeno, que ya especulaban sobre el rol del cerebro en la percepción y control de la conducta. En el siglo XIX, Santiago y Caja descubrieron que las neuronas son células individuales que se comunican a través de sinapsis, lo que cambió nuestra comprensión del sistema nervioso. Y para el siglo XX se dieron avances en neurociencias y técnicas de imágenes que han permitido explorar la estructura y las funciones de nuestro cerebro. Ahora conoceremos cómo se origina, cómo empieza a formarse este sistema nervioso. El sistema nervioso se forma durante el desarrollo embrionario a partir de una capa germinal llamada ectodermo. Asimismo, en las primeras semanas de gestación, el ectodermo se pliega y se cierra para formar el tubo neural, que da lugar a la médula espinal y a la formación del cerebro. De igual manera, aquí empiezan a nacer las diferentes células que contribuyen a la construcción de este sistema nervioso, como es la neurona, que está especializada en la transmisión de impulsos eléctricos, mientras que las células gliales apoyan y protegen a las neuronas, ayudando en su mantenimiento y reparación. Ahora conoceremos qué es el sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de órganos y estructuras que coordinan las funciones del cuerpo, procesando la información sensorial y controlando movimientos y regulando las funciones vitales. Está formado por una red de neuronas y células gliales.
las cuales están encargadas de difundir la información de manera rápida y eficaz entre el cerebro, la médula espinal y el resto del cuerpo. Su principal función es transmitir la información sensorial, coordinar las respuestas motoras y regular las actividades involuntarias como la respiración y asimismo las actividades voluntarias. La importancia del sistema nervioso. Este es crucial para coordinar todas las funciones, como lo corporal, el pensamiento, el movimiento, las emociones y las respuestas automáticas. El sistema nervioso recibe los diferentes estímulos de su entorno a través de sus sentidos. Los va transmitiendo a las diferentes áreas para generar respuestas adecuadas. Ahora conoceremos la clasificación del sistema nervioso. Este se clasifica en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En esta ocasión empezaremos abordando el sistema nervioso central, el cual es el centro de control del cuerpo, donde procesa y controla todas las señales nerviosas. Es de gran importancia ya que regula las funciones vitales y realiza funciones cognitivas como el pensamiento, la memoria y la toma de decisiones. Este sistema nervioso central tiene diferentes componentes como el cerebro, la médula espinal y el tronco encefálico. Ahora daremos paso a conocer el cerebro, sus diferentes lóbulos, áreas y cortezas. Comenzaremos por el lóbulo frontal, que es el encargado de controlar los movimientos voluntarios y la toma de decisiones. Está asociado con el razonamiento y la planificación y el lenguaje. Aquí encontramos el área de Broca, que es crucial para la producción del lenguaje. Ahora conoceremos el lóbulo parietal, el cual procesa la información sensorial como el tacto, la temperatura y el dolor, y se ve involucrado en la percepción espacial y la coordinación motora. Ahora abordaremos el lóbulo temporal. Es fundamental para la memoria, el lenguaje y el reconocimiento de objetos. Aquí encontramos el área de Wernicke, que él es el encargado de la comprensión del lenguaje. Ahora seguimos con el lóbulo occipital, que es el encargado de recopilar y reconocer esa información visual como los colores, las formas y los movimientos. Ahora abordaremos las diferentes áreas y cortezas del cerebro junto con sus funciones. En ellas encontramos la corteza cerebral, que es la encargada de responder en funciones cognitivas superiores, como el pensamiento, la memoria y la toma de decisiones. Asimismo, se encuentra el cerebelo, que coordina el equilibrio y el movimiento voluntario. Ahora el tronco encefálico regula las funciones vitales automáticas como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Asimismo se encuentra la médula espinal, que transmite señales desde el cerebro al resto del cuerpo y así controla los reflejos automáticos. El hipocampo, que es el responsable de la memoria a largo plazo. Asimismo se encuentra el sistema límbico, que regula las emociones y la motivación. Y encontramos el tálamo, que actúa como un centro de relevo sensorial enviando la información sensorial al cerebro. Ahora tenemos el hipotálamo, que es el encargado de regular las funciones como el hambre, la temperatura corporal, el sueño y las hormonas. Asimismo, encontramos el área prefrontal, que tiene como función la toma de decisiones, la planificación, el control de impulsos y las emociones. Esta área prefrontal se encuentra ubicada en el lóbulo frontal, asimismo como el área promotora, que prepara, planifica los movimientos complejos. Encontramos la corteza primaria. Su principal función es controlar los movimientos voluntarios del cuerpo y se encuentra ubicada en el lóbulo frontal. Y tenemos la corteza somatosensorial primaria, que su función es procesar la información sensorial como el tacto, la temperatura y el dolor, y se ubica en el lóbulo parietal. Tenemos el área del sabor, que su función es procesar la información de los diferentes sabores, y encontramos el área de asociación somatosensorial, que integra la información sensorial para crear una imagen de nuestro cuerpo y se encuentra en el lóbulo parietal. Asimismo, encontramos la área visual, que procesa la información visual, y la corteza visual, la cual es encargada de clasificar todas esas características visuales como los colores, las formas o los movimientos, y esto se encuentra en el lóbulo occipital. Asimismo, tenemos el área de Wernicke, que es el encargado de la comprensión del lenguaje, que se encuentra ubicado en el lóbulo temporal en el hemisferio izquierdo. Y tenemos la corteza auditiva primaria, que es la encargada de procesar la información auditiva. Finalmente, contamos con el área de Broca, el cual es el encargado de la producción del lenguaje y se encuentra en el lóbulo frontal en el hemisferio izquierdo. Ahora conoceremos los dos tipos de células que están en nuestro sistema nervioso central. Uno de ellos es la neurona, la cual es una de las más importantes porque transmite la información a través de señales eléctricas mediante la sinapsis. Y tenemos las células gliales, que apoyan el funcionamiento, que eliminan los desechos y regulan el ambiente para que las neuronas puedan operar de manera correcta.
Ahora abordaremos los hemisferios cerebrales. Nuestro cerebro está dividido en dos grandes hemisferios, que son denominados hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, los cuales cada uno está encargado de diferentes funciones y son específicas. El hemisferio izquierdo está encargado del razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, las habilidades científicas, las habilidades numéricas y el control de la mano derecha. Por otro lado, tenemos nuestro hemisferio derecho, que está encargado de la intuición, la imaginación, el sentido artístico, la percepción tridimensional, el sentido musical y el control de la mano izquierda. Abordaremos las capas que contiene nuestro sistema nervioso central para su protección. En ellas encontramos la dura madre, que es una capa externa, gruesa y resistente que protege el cerebro. Encontramos la aracnoide, que es una capa intermedia que contiene un líquido que se denomina cefalorraquídeo y es el que permite el paso de los diferentes nutrientes. Aquí encontramos también la capa de pilla madre, es una capa interna final que se adhiere al cerebro y a la médula espinal que nutre las diferentes células nerviosas. Y está el líquido cefalorraquídeo que rodea todo el cerebro y la médula espinal actuando como amortiguador y eliminando desechos. Ahora abordaremos el sistema nervioso periférico, el cual se conecta con el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, permitiendo que el cerebro se comunique con los órganos y los músculos. Es de gran importancia ya que facilita la interacción del organismo con su entorno y permite respuestas automáticas e intencionales. Este sistema nervioso periférico se divide en dos partes muy importantes, las cuales son el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, donde el sistema nervioso somático controla los movimientos voluntarios y transmite la información sensorial al sistema nervioso central. Dentro de esta división del sistema nervioso somático encontramos la división simpática, que se activa en situaciones de estrés, emergencia o prepara el cuerpo para una acción como la huida o la lucha. Como lo mencioné anteriormente, tenemos el sistema nervioso autónomo que se encuentra ubicado en el sistema nervioso periférico. Es el encargado de regular las funciones involuntarias como la respiración, la digestión, la circulación sanguínea. Aquí encontramos una división parasimpático que promueve la calma, el descanso y ayuda al cuerpo a volver a un estado de equilibrio y tranquilidad. El sistema somático y el sistema autónomo trabajan juntos aunque cumplen roles diferentes. Por ejemplo, en una situación de emergencia se activa el sistema somático, que activa la respuesta a una lucha o huida, y el sistema autónomo promueve la recuperación, la calma a la vez que ha pasado esta situación de amenaza. Dentro del sistema nervioso periférico encontramos diferentes nervios que son muy importantes para la transmisión de la información. Dentro de ellos encontramos los nervios craneales y espinales, que comunican la información del sistema nervioso central al periférico o viceversa, del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Los nervios craneales controlan las funciones como la vista y movimientos faciales, y los nervios espinales están involucrados en la motricidad. Asimismo, encontramos los ganglios, son un grupo de cuerpos celulares neuronales fuera del sistema nervioso central, que son los encargados de procesar la información sensorial y motora para crear una respuesta adecuada. Ahora abordaremos la célula principal que compone nuestro sistema nervioso, que es denominada la neurona. Es una célula especializada en la transmisión de impulsos nerviosos a través de señales químicas o eléctricas. Es de gran importancia ya que son esenciales para la comunicación dentro del sistema nervioso, permitiendo que todas las funciones se realicen. Ahora hablaremos de las partes y funciones de la neurona. Como pueden ver en la imagen, se encuentran señaladas cada una de las partes de la neurona. En ellas encontramos el núcleo, que contiene el ADN, el material genético, y regula las actividades celulares. Encontramos el citoplasma, que es una sustancia dentro del soma donde ocurren las relaciones metabólicas. Y tenemos el nucleol, ubicado dentro del núcleo, que produce ribosomas necesarios para la síntesis de las proteínas. Encontramos el soma, o cuerpo celular de la neurona, que produce la información y mantiene la neurona viva. Encontramos el control axónico. Una zona de transmisión entre el soma y el axón genera impulsos nerviosos para transmitir esta información. Asimismo, encontramos las vainas de mielina, una capa aislante que recubre el axón, acelerando la transmisión de impulsos. Asimismo, encontramos la célula de Schwann, forma la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. También está el núcleo de Schwann, es un centro de control de la célula de Schwann que regula su funcionamiento. Está el nodo de Ranvier, son espacios entre las vainas de mielina para facilitar la transmisión rápida de impulsos nerviosos. Tenemos también el terminal del axón, son extensos del axón que transmiten señales a otras neuronas celulares. Encontramos también el botón sináptico, que libera neurotransmisores a través de la sinapsis para comunicarse con otras neuronas.
También tenemos la arborización terminal, ramificaciones finales del axón que aumentan la capacidad de conexión. Encontramos también las dendritas, son extensiones que reciben señales de otras neuronas. Y finalmente, la sustancia de NINS, son estructuras en el soma que participan en la síntesis de proteínas esenciales para la neurona. Ahora conoceremos los tipos de neuronas y sus funciones. Tenemos neuronas motoras. Llevan señales desde el sistema nervioso central hasta los músculos y glándulas para provocar los movimientos. Tenemos las neuronas sensitivas, que son las encargadas de transmitir la información sensorial como el tacto, el dolor, la temperatura, desde los órganos al sistema nervioso central. También tenemos interneuronas, que conectan las neuronas entre sí dentro del sistema nervioso central, facilitando la comunicación interna. Dentro de nuestro cuerpo encontramos neuronas bipolares, las cuales poseen dos extensiones, unas dendritas y un axón. Se encuentran en órganos sensoriales como la retina. Encontramos también neuronas multibipolares. Tienen varias dendritas y un axón, son las más comunes y participan en funciones motoras y cognitivas. Y encontramos neuronas excitatorias. Estas envían señales o emiten señales que aumentan la probabilidad de que otras neuronas se activen. También encontramos las neuronas inhibitorias. Emiten señales que reducen la actividad de otras neuronas, ayudando a controlar las respuestas excesivas. Y finalmente, contenemos las neuronas modulares, que regulan las actividades de otras neuronas al influir en su sensibilidad a señales excitatorias o inhibitorias. Todo el proceso de que se crea una neurona, nace una neurona, se llama neurogénesis. ¿Cómo nace? Las neuronas se originan a partir de células madres neuronales que se diferencian y migran a su lugar definitivo en el sistema nervioso. Funcionan. Una vez se desarrollan, las neuronas procesan y transmiten información, conectando diferentes partes del cuerpo y el cerebro para comunicar funciones corporales y cognitivas. Estas neuronas envían y reciben información a lo largo de los músculos y órganos. No se regeneran igual que otras células del cuerpo y se comunican entre sí por medio de señales eléctricas y reacciones químicas. Dentro de todo este proceso del nacimiento de las neuronas, de que tenemos diferentes neuronas, hay un proceso muy importante que es cómo se comunican o transmiten la información, que es la sinapsis, que consta en que cada axón termina en una estructura ramificada y a su vez se encuentra conectada con una nueva dendrita para transmitir su información. Aquí también se encuentran los neurotransmisores químicos que se encuentran en el extremo de cada axón, activando o inhibiendo una relación con la siguiente neurona. Finalmente, abordaré el tema de la muerte de las neuronas. A este proceso se le denomina apoptosis. Estas neuronas pueden morir por diferentes aspectos, como lo son el envejecimiento, las enfermedades físicas, como el golpe en la cabeza o una lesión en la médula espinal. También por enfermedades neurodegenerativas, que son como el Parkinson o el Alzheimer. También por toxinas del ambiente, como el gas nitroso, conocido como el gas de la risa. También por malos hábitos de vida. Comer mucho o muy grasoso, comer altos en niveles de azúcar, puede generar estas situaciones. También se da la muerte de las neuronas por un proceso natural. Esto ocurre al inicio de la vida. Antes del nacimiento se producen muchas más neuronas de las que necesitamos y la mayoría no sobreviven. Esta muerte de las neuronas las podemos evitar con mantener un cuerpo sano, hacer ejercicio, evitar el alcohol, el tabaco, cuidar nuestro bienestar emocional y fomentar relaciones sociales activas y sanas. Para finalizar, quiero concluir con la importancia del sistema nervioso. Este sistema nervioso coordina las funciones del cuerpo, integrando el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico, en los cuales se unen y permiten el aprendizaje, la percepción, el control motor y el control de las emociones. Quiero compartir mi aprendizaje significativo de todo este proceso. Al crear la maqueta y al realizar este video me ha ayudado a entender cómo las áreas del cerebro y las estructuras del sistema nervioso interactúan para mantener un equilibrio corporal y facilitar el aprendizaje. Para darle cierre a este video, quiero compartir cómo me será útil este material y esta información en mi vida profesional. Este conocimiento me será útil como educadora para aplicar estrategias pedagógicas basadas en cómo el cerebro procesa la información y adquiere la información, mejorando mis métodos de enseñanza.